Mañana, el Amén. Señor les bendiga, Amén. feliz Amén. Navidad, feliz Año Nuevo. Amén. Amén. Gracias a Dios que el Señor nos ha traído bajo sus alas. Amén. Hay un canto que dice que sobre sus alas Dios lleva a sus hijos. Amén. Y verdaderamente que el Señor nos ha traído sobre sus alas. Amén. Y gracias a Dios que podemos un día a la vez vencer. Para nosotros fue un momento a la vez. Primero fue poder viajar hasta Miami para poder hacer este viaje, luego poder viajar en el avión hasta acá, luego del aeropuerto hasta acá. Gracias a Dios porque el Señor ha estado en cada uno de esos procesos y el Señor nos ha ayudado, nos ha dado la fuerza. Reciban un caluroso saludo de la pastora Ana Figueroa, nuestra pastora Ana Figueroa en Tampa, y también de los hermanos en la congregación, siempre están en las oraciones de ellos. Y ellos envían abrazos y muchos saludos para cada uno de ustedes. Y damos gracias a Dios en esta mañana por poder estar en su casa. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Yo sé que ya oramos, pero personalmente yo necesito orar para poder en esta mañana compartir este pensamiento con ustedes, con la ayuda de Dios. Amén. Perdón, tengo que preguntar, ¿esa hora es la hora correcta? No. Ok, entonces me voy a dejar si me pueden ayudar. Vamos a tener un momento de oración. Amén. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque verdaderamente, Padre celestial, tus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Gracias, Padre, en esta mañana, porque tus hijos no dependemos de nosotros mismos, Señor, tus hijos dependemos de ti, Padre celestial, y en esta mañana tú sabes, Señor, que yo estoy dependiendo completamente de ti, Padre celestial. Y esta mañana, Señor, yo sé que tú has puesto un peso en mi mente y en mi corazón. ¿Cómo lo diré, Señor? Solamente tú lo sabes, Padre celestial. Te pedimos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que cada palabra que salga de estos labios, Señor, que son de barro y son inservibles, Padre celestial, que tú los uses, Padre santo, para que solamente lo que tú quieres, que Señor, que estos labios digan, que se diga, Padre celestial. Reprende al enemigo, Señor, y todas sus fuerzas malignas, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos, Padre celestial, y que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús tú lo harás. Esta mañana, Padre, obedeciendo tu palabra y creyéndola, Señor, lo hacemos en esta mañana, Señor. Reprende todo, Señor, todo sueño, todo cansancio, toda distracción. Padre celestial, que tú seas, Señor, el que ministre a nuestros corazones en esta mañana, comenzando por mí, Señor, hasta el más pequeño que pudiera estar entre nosotros en esta mañana, Padre Santo. Sé con cada congregación, Señor, donde tu pueblo se reúne, bendícelos, ayúdalos, guárdalos. Señor, reprende al enemigo, Padre, para que tu palabra pueda ser, Señor, expuesta en esta mañana, Señor, y almas puedan ser salvas, Padre celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gloria al Señor. Así puestos de pies, hermanos. Vamos a leer en Lucas 8, del 43 al 48. Y esta es en realidad una escritura que es muy conocida por aquellos que hemos sido salvos por un tiempo, aquellos que hicimos en la historia de la escuela dominical. Esta es una historia muy conocida. Y el Señor en esta mañana, yo tengo un pensamiento que quiero compartir con ustedes, que el Señor me mostró a mí a través de estas escrituras hace algunos días en una de mis devocionales. Lucas 8, del 43 al 48. Amén. Voy a leerlo y ustedes solamente siguen con su vista la lectura. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Amén. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Amén. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo:
alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el mundo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Pueden sentarse, hermano. En esta mañana, si yo pudiera ponerle un título a este pensamiento que el Señor me dio o compartió conmigo mientras yo estaba teniendo uno de mis devocionales hace un par de días, yo lo titularía El flujo de sangre, la víctima. En esta mañana vamos a hablar, yo sé que a todos nos gusta escuchar estas partes de la palabra de Dios, donde el Señor nos habla acerca de la sanidad. Todos queremos sanidad, ¿verdad? Amén. Porque todos adolecemos algo. Si en esta mañana usted no está adoleciendo algo físicamente, usted puede estar adoleciendo algo mentalmente, usted puede estar adoleciendo algo espiritualmente, usted pudiera estar adoleciendo algo emocionalmente. ¿Qué es lo que usted está adoleciendo en esta mañana? Yo no lo sé. Eso solamente el Señor lo sabe. Hay algunos de nosotros que físicamente hemos estado adoleciendo. Hablo de mi esposo y de mí en estos días que hemos estado enfermos. Entonces a todos nos gusta escuchar esa parte donde Jesús sana a las multitudes, y especialmente esta historia que hasta se han hecho cantos de esta historia. Yo recuerdo mi mamá entonaba un canto específicamente acerca de esta historia. Cuando yo era chiquita, yo recuerdo que yo lo escuchaba, y todo eso es muy bueno. Pero en esta mañana, hermanos, vamos a el propósito o lo que Dios me mostró a mí a través de estas escrituras. Quizá en alguna ocasión el Señor se lo ha mostrado a usted, y qué bueno si el Señor lo ha hecho, pero en esta ocasión el Señor me mostró algo a mí que Él sabía que yo necesitaba. Porque Dios, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, hermanos, y podemos orar y ponernos en las manos de Dios cuando estamos queriendo tener ese tiempo de intimidad con Él. No necesariamente tenemos que estar en un servicio para que Dios nos dé a nosotros lo que nosotros necesitamos. He ahí la razón por la que es tan importante que nosotros mantengamos una comunión con Dios. Si yo no platico con usted todos los días, entonces usted y yo en realidad no tenemos, ¿me entiende?, una amistad, porque yo lo veo a usted solamente de vez en cuando. La razón por la que existe intimidad en un matrimonio y la razón por la que existe una relación tan cercana entre un padre y un hijo es porque existe esa comunicación diaria, ¿verdad? Amén. Entonces, si nosotros queremos que Dios, tener una verdadera relación con Dios, tenemos que comenzar por ahí. Tenemos que comenzar por tener que tener esa comunicación con Él a diario. Y la comunicación con Él no es solamente a través de la oración, es a través de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios puede darle algo a usted en esa lectura que quizás usted no hubiera podido recibir en un servicio, porque Dios sabe cuándo y en qué momento es que usted necesita recibir eso de parte de Él. Y es así como nosotros hacemos una conexión con Dios, hermanos. Si esperamos hasta venir a la casa de Dios para tener que escuchar la palabra de Dios, para tener que entonar cantos, para tener que orar, entonces ya hemos esperado demasiado. Entonces aquí no existe una conexión, no existe una relación con Dios. Usted sabe por qué usted puede estar en un servicio. Vamos a ponerlo de esta manera. Digamos que la mayoría están enfermos y entonces solamente hay 2 o 3 hermanos que pueden venir al servicio. Yo no necesito toda una congregación para sentirme alegre, para estar en la casa de Dios. Yo no necesito tener que ver un templo lleno para yo sentirme alentada en mi corazón. ¿Usted sabe por qué yo me puedo sentir alentada en mi corazón? Porque si yo tengo una relación con Dios, ¿qué dice el canto? Yo vine a alabar ¿a quién? A Dios. A Dios. Yo no vine a ver si el hermano Nelson se puso corbata hoy. Yo no vine a ver o a sentir si el hermano Isis se puso perfume. Yo no vine a nada de eso. Yo vine a alabar a Dios. Entonces cuando nosotros nos enfocamos en eso,
Todo lo demás, hermano, Así es. todo lo demás, usted me entiende, es secundario. Entonces, y eso es simplemente para que usted comprenda la razón por la que yo me sentí tocada por esto que el Señor me dio a mí. Y lo estoy alentando en esta mañana. Amén. Para que así como Dios lo hizo por mí, Dios lo puede hacer por cada uno de nosotros. Amén. Dios Amén. lo hace por cada Así uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que mantener esa conexión entre Él y nosotros. Amén. Entonces, aquellos que hemos crecido en las escuelas dominicales y hemos escuchado estas escrituras, nos recordamos acerca de este tiempo cuando Jesús estaba caminando. Y aunque no leímos esa parte, usted la puede leer en su casa, pero para que usted tenga un poquito de trasfondo, aquí está Jesús caminando y la multitud lo está agolpando y le está siguiendo, y hay un hombre que también tenía una niña que se le estaba muriendo. La palabra de Dios dice que ella tenía como 12 años. Qué interesante que la niña tenía como 12 años y esta mujer que tenía el flujo de sangre tenía 12 años teniendo un flujo de sangre. Y qué interesante pensar que Jesús hizo un milagro por estas dos personas totalmente diferentes, pero que tenían el mismo tiempo, pero que tenían una misma edad, por decirlo así. La niña tenía 12 y aquí está la mujer del flujo de sangre que tiene 12 años de estar padeciendo una enfermedad. Entonces, miren qué interesante es esto, que mientras que la niña, porque los niños normalmente son, cuando van creciendo y están en esa edad, pues los niños se enferman, ¿no? Pero los niños se recuperan porque tienden a tener defensas más fuertes que las de un adulto. Yo me fijo en mi hija. Estos días nosotros ya tenemos casi, mi esposo tiene 3 semanas ya de estar enfermo, yo tengo 2 semanas. Mi hija ha estado arriba y abajo. Hay un día que se levanta bien, hay un día que no, pero hay momentos en los que ella tiene más, se le ve que ella tiene más fuerza que nosotros, porque la juventud hace una gran diferencia, ¿verdad? A ella no le duele tanto tener que levantarse del asiento como nos duele a nosotros, ¿verdad? Entonces usted ve, pero miren qué interesante es esto. Aquí está una niña de 12 años con toda su fuerza, con toda su juventud. Esta niña había crecido con estos padres que sin duda la amaban. Esta niña había jugado en las calles. Esta niña había tenido sus momentos de felicidad. Pero aquí estaba una mujer por el otro lado. Si usted lo pudiera ver como en una película, piénselo, use su imaginación en esta mañana. Piense en las dos partes de la historia. Aquí hay una niña feliz, creciendo, jugando. Y aquí está una mujer por 12 años padeciendo de una enfermedad. Usted sabe que yo le decía a mi esposo en estos días, y eso es algo, son cosas personales que el Señor puede impresionarnos en nuestro corazón, aún cuando nosotros estamos orando. Yo estaba orando porque yo me sentía bastante mal, y una madrugada estaba orando por mi esposo también porque lo veía bastante enfermo. Y yo un día me levanté y le dije a mi esposo, ¿te acuerdas, mi amor? Yo le dije, baby, tú sabes que sentirme enferma como me he sentido en esta ocasión me ha hecho pensar en las personas que tienen enfermedades terminales, que todavía se tienen que levantar a trabajar, todavía tienen que levantarse, mujeres que han tenido cáncer y todavía tienen que levantarse a alimentar a sus hijos. Si son madres solteras, y yo las he conocido con enfermedades terminales, todavía tienen que trabajar porque no tienen el dinero para tener que pagar ese tratamiento si no trabajan. Todavía tienen que trabajar porque quizá esos niños dependen de ellas. Usted sabe, no es fácil levantarse de una cama y atender responsabilidades cuando usted se siente enfermo, hermano. Y yo sé que todos hemos pasado por esa situación. Entonces imagínense qué gran diferencia. Aquí está esta niña en la plenitud de su vida, una niña que era saludable, todos esos 12 años, ella corría, ella saltaba, ella jugaba, pero aquí estaba esta otra mujer con un flujo de sangre, levantándose todas las mañanas sintiéndose enferma. ¿Usted tiene idea de lo deshidratada que estaba esta mujer? Porque usted sabe que cuando, y podemos decir eso entre nosotras las mujeres, nosotras lo sabemos, cuando nosotros estamos en ese tiempo, de ese periodo de sangramiento, usted sabe que el cuerpo se deshidrata, por eso usted tiene tanta sed. Así me dice mi hija, mami, yo tengo tanta sed, es porque estás deshidratada, necesitas
tomar agua, porque hay algo que sucede en el cuerpo. Entonces imagínese esta mujer constantemente sintiéndose de esa manera. Y entonces aquí está Jesús en un día cuando las dos lo estaban necesitando. Las dos lo estaban necesitando, dos diferentes panoramas, pero ellas dos estaban necesitando algo que solamente Jesús podía darles. Amén. Y eso nada más, hermanos, ya es una lección para nosotros. Hay cosas, mejor dicho, hay situaciones también en las que nada ni nadie puede darnos eso que estamos necesitando, sino solamente Dios, solamente Jesús. Amén. Pero usted sabe que toma humildad en el ser humano para decir, Señor, ayúdame, necesito ayuda. Toma humildad, porque vamos a ser sinceros, hermanos, nosotros los seres humanos no somos seres que en realidad nos gusta mucho tener que pedir ayuda. Siempre preferimos tratar de ver si lo vamos a resolver. Oh, me quedé sin trabajo, deja ver cómo yo lo resuelvo. Oh, me siento mal, estoy enferma. Oh, déjame ir al doctor. Y yo no tengo nada en contra del doctor, estoy poniendo un ejemplo. Déjame tomar una pastilla. Estamos hablando de ejemplos, ¿no? O el carro se me ponchó, ¿cómo se dice? La llanta se me ponchó, entonces tengo que ir a ver. Que nosotros somos personas que por nuestra naturaleza es difícil para nosotros tener que pedir ayuda, porque siempre pensamos, bueno, yo creo que yo lo puedo resolver. Pero usted sabe que cuando ya usted llega, hay un punto en la vida en donde nosotros nos damos cuenta que necesitamos algo que nadie más ni nosotros mismos sabemos cómo lo podemos resolver. Yo no sé quién en esta mañana pudiera estar pasando por una situación en la que usted ni siquiera sabe cómo lo va a resolver. Eso que usted está pasando en esta mañana, que solo Dios y usted sabe, eso que lo está atormentando a usted por las noches, porque usted no sabe cómo lo va a resolver. Usted trata de ponerle, bueno, y si hago esto y si hago aquello, pero usted se siente como si está en un callejón de salida, sin salida. ¿Alguien sabe de lo que me estoy refiriendo en esta mañana? Porque yo he pasado por situaciones así, hermanos, donde uno no sabe qué es lo que va a hacer, dónde está la solución. Entonces aquí estaba este padre que sabía que su hija estaba ya por morir y él no encontraba otra solución más que saber de que él necesitaba a Jesús. Y esta mujer del flujo de sangre, usted sabe que dice, ya leímos esta parte de la palabra de Dios donde dice que había una multitud, pero ella prácticamente se tuvo que hacer camino, ¿me entiende? Para tener que llegar hasta Jesús y que ella pudiera recibir la sanidad que ella necesitaba. Ahora, el peso de mi corazón en esta mañana, eso es simplemente para que usted tenga un fundamento de lo que estamos hablando en esta mañana. Pero el peso de mi corazón en esta mañana es comprender este flujo de sangre. Usted sabe que, y es la razón por la que si yo pudiera titular este pensamiento, la forma en que lo titularía es el flujo de sangre, la víctima. ¿Quién es la víctima en esta mañana? Vamos a ver, ¿quién es la víctima en esta mañana? Quiero saber, en esta historia específica que acabamos de leer, ¿quién es la víctima? La historia específica es Jesús, son los discípulos, es la multitud. ¿Quién es la víctima en esta mañana? La mujer del flujo de sangre. Ella es la víctima, ¿verdad? Ok, pero entonces ahora vamos a pensar, vamos a traerlo ahora. Vamos a aplicarlo ahora a nuestra vida. ¿Cómo esta mujer del flujo de sangre y esta historia que está en la palabra de Dios me ayuda a mí en mi vida espiritual? Lo que voy a decir en esta mañana no es algo que ustedes anteriormente no han escuchado de estos labios. Y voy a ser específica, esta soy yo. Vivimos en tiempos, y aún de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos. Quiere decir que la iglesia está pasando por una etapa en la que estamos como las 10 vírgenes. Tenemos que saber si nosotros estamos cargando aceite en nuestras lámparas.
Creo que hay algo aquí, un error. Y tenemos que saber si nosotros estamos cargando aceite en nuestras lámparas, porque estos son los tiempos que el mundo está viviendo, pero la iglesia está viviendo un tiempo crítico internamente también. Y va a depender de nosotros si vamos a poder sobrevivir. Porque aquí estamos ya en un modo que tiene que ser un modo de ¿cómo se dice? Sobrevivencia. ¿Usted sabe en qué modo estaba esta mujer del flujo de sangre ya con 12 años padeciendo esta enfermedad? Ya ella estaba sobreviviendo. Eso era lo que ella estaba haciendo. Y vivimos en un mundo, hermanos, donde muchos de nosotros en esta mañana, muchos, hemos tenido ese problema del flujo de sangre. Muchos de nosotros hemos tenido ese problema del flujo de sangre. Y no estoy refiriéndome solamente a situaciones en nuestra vida que se han convertido en una incomodidad. No me estoy refiriendo solamente a situaciones del pasado antes de que viniéramos a Cristo que dejaron heridas en nuestro corazón. No me estoy refiriendo solamente a situaciones que hemos tenido que atravesar, que han dejado marcas en nuestra vida. ¿Usted me entiende? Cada uno de nosotros hemos tenido un flujo de sangre. Cada uno de nosotros hemos tenido algo que nos ha debilitado, algo que nos ha hecho sentir que me voy a levantar de la cama, pero no porque en sí tengo la fuerza para levantarme, es porque tengo que esforzarme para tener que levantarme. Me estoy refiriendo en esta mañana acerca precisamente de ese sentir de víctima. Cada uno de nosotros hemos sido víctimas de algo. Pero usted sabe que cuando el Señor me mostró esto a mí, yo comencé a pensar, ¿cómo se siente una víctima? Vamos a pensar, ¿cómo se siente una víctima? Una víctima se siente abusada. Una víctima se siente herida. Una víctima se siente, gracias hermana, desalentada. ¿Alguien más? Triste. ¿Cómo más se puede sentir una víctima? Sola en muchas ocasiones. Afligido. Perdón, hermano. Afligido. Afligido. Muy bien. Desesperado. Desesperado. ¿Qué más? Impotente. Sola. Descontenta. Muy bien, hermano. ¿No son todas esas características de una víctima? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Amén, amén. Todos nos hemos sentido así, en muchas ocasiones. Pero usted sabe que hay situaciones como cuando hay una enfermedad crónica. Lo que esta mujer tenía ya no era un problema del periodo que le duraba de 4 a 7 días. Era algo crónico dentro de su cuerpo. Dentro de su cuerpo. Y la palabra de Dios dice que ella se gastó todo su dinero, o más probable, o ella tenía dinero antes, o ella todo centavito que conseguía, iba y se lo llevaba a los médicos para que los médicos la sanaran, pero nada había funcionado. Y la palabra de Dios nos dice de que ella ya estaba prácticamente en un acto de desesperación, porque ya ella estaba en ese modo en el que muchas veces cada uno de nosotros nos hemos encontrado, en ese modo de sobrevivencia. Usted sabe que cuando una persona, si a usted le sucede algo y usted se queda en una isla, usted solo, usted sabe qué es lo que usted va a hacer. Usted va, ese modo de sobrevivencia que todos nosotros tenemos dentro de nosotros, que Dios puso dentro de nosotros, se va a activar. Y usted va a comenzar a buscar fuego, va a comenzar a buscar agua, va a comenzar a buscar si en los árboles donde usted, en esa isla que usted está, hay frutas, porque usted sabe que usted necesita comer. Usted va a buscar la forma de crear un tipo de techo, porque usted sabe que en la noche usted va a necesitar algún tipo de ¿cómo se llama?, de protección. Muy bien. Eso se activa dentro de nosotros. Y eso ya estaba activado dentro de esta mujer porque ya ella se sentía hastiada de su situación. Entonces, usted sabe que hay cosas en nuestra vida, y quiero que por favor, si usted no entiende o no escuchó ninguna otra parte de este pensamiento, por favor quédese con este. Hay cosas en nuestra vida espiritual, emocional, física, mental,
que quizás se han convertido en un flujo de sangre y te están haciendo sentir una víctima. ¿Cuántos años más vas a seguir siendo una víctima? Y déjeme compartirle algo que yo tuve que escribir acá. Y es un pensamiento que escribí nada más, porque no quería que se me olvidara esto específico que el Señor me mostró a mí acerca de este problema de tener un flujo de sangre y sentirnos víctimas. ¿Cuántos años más tendremos un flujo de sangre sintiéndonos víctimas? Deberíamos de hacer algo al respecto. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Puede ser que nosotros ya se nos ha hecho como una gangrena en siempre sentir que otros son responsables, pero nosotros no tenemos la culpa. Y déjenme darle un ejemplo en el cual yo he pensado en muchas ocasiones, mientras yo oro por ustedes y oro por mi país, porque este es mi país todavía. Hermanos, no podemos, un pueblo que verdaderamente sabe quién es el rey que gobierna el universo. No estamos hablando de Trump, no estamos hablando de, no sé cómo se llama la presidenta de ahora, Xiomara, no estamos hablando de Fidel Castro en Cuba, no. Estamos hablando quién es el que verdaderamente es el rey del universo. Dios. Amén. El Todopoderoso. Usted sabe que la palabra de Dios dice que Él pone y quita reyes. Así es de que los que están puestos en este momento, aunque nosotros no lo comprendamos, Él los puso y Él nos ha permitido por una razón. Así como Él permitió que el pueblo de Israel tuviera que estar tantos años en esclavitud, hasta que hubo un día, y la misma palabra de Dios lo dice, que el clamor de ellos llegó hasta Él. ¿Era que el clamor de ellos no llegaba hasta Él? No era eso. No era que el clamor de ellos no llegaba hasta Él. Es que habían ciertas lecciones que ellos tenían que aprender. Y no había otra forma. Y Dios lo sabía en su infinita sabiduría, que lo que usted y yo no tenemos de Él. ¿Me entiende? Porque Él es Dios. ¿Quién puede tener la mente de Dios? En esa infinita sabiduría de Él, Él sabía que era necesario que ellos pasaran por ese tiempo de esclavitud, así como fue necesario que ellos pasaran por ese tiempo en el desierto. Fue necesario, porque habían ciertas lecciones que ellos no hubieran podido entender de otra manera. Entonces déjeme darle un ejemplo, el ejemplo más vívido, para que usted también tenga un peso por su país. Siempre estamos pensando, no es Xiomara, la presidente, ¿no? No, es que, ¿cómo se llama la persona del militar ahora? La persona que está a cargo del militar. El jefe de la Fuerza Armada. No, es el jefe de las Fuerzas Armadas. No, es fulanito. No, es menganito. Siempre tenemos la tendencia a estar viendo a otros y culpando a otros. ¿Y qué estás haciendo tú por tu país? ¿Cuántas veces has orado y ayunado tú por tu país? Déjenme decirle algo, hermanos, yo se los he dicho a ustedes anteriormente. Yo no tengo la menor duda en mi corazón porque está en la Biblia. Es bíblico. Tuvo que haber habido una persona o un grupo de personas que oró por El Salvador y se esforzó para que el clamor de ellos llegara hasta Dios. Tuvo que haber una persona. Y no hay forma que usted me pueda decir que no es así. Porque está en la Biblia. Es bíblico. Usted sabe cuántas veces hubieron situaciones, aún el mismo pueblo de Israel, por haber sido tan duro de cerviz, dice la palabra de Dios que eran ellos. Dice la palabra de Dios que eran ellos. ¿Usted sabe qué es la cerviz? Esto. Duros de cabeza. No entendían. ¿Usted sabe cuántas veces Dios le dijo a Moisés? Inclusive hubo una ocasión donde Dios lo dijo, los voy a destruir a todos y voy a hacer de ti una nueva nación. ¿Y quién era Moisés para decirle no, Señor? ¿O quién es Dios para no poder hacerlo? Él es todopoderoso. Amén. Él es el único, ¿cómo se dice una persona de arte? Artista, ¿verdad? Él es el único artista que crea su arte
de absolutamente nada. Todos los demás artistas han podido crear sus pinturas y sus vasijas y sus cosas de materiales que ya Dios proveyó, que existen en la tierra. Pero Dios es el único artista que crea cosas y crea personas y crea todo de nada. Así de que usted cree que Dios no hubiera podido tener el poder para crear de Moisés, un hombre de Dios, una nación. Amén. Claro que sí. Amén. Pero usted sabe qué dijo Moisés. No, Señor, un hombre, uno. Léalo en la palabra de Dios, esa conversación que él tuvo con el Señor. ¿Quién estaba intercediendo por todos esos miles que Dios iba a destruir? ¿Quién? Uno, Moisés. ¿Puede Dios levantar esta nación que se ha venido abajo y ha perdido el temor de Dios y están perdiendo sus empleos y están perdiendo su sanidad mental y se sienten desprotegidos? ¿Puede Dios hacer un milagro en esta nación y poner a una persona como lo hizo con El Salvador y poner a alguien que verdaderamente tenga temor de Dios y quiera regir una nación por los caminos de Dios? Sí, Dios lo puede hacer. Amén. Pero tiene que haber una persona. ¿Vas a ser tú esa persona o estás esperando que sea el pastor? ¿O estás esperando que sea uno de los hermanos que tiene 20 años de estar en la congregación? Tú no tienes que estar esperando por eso. Usted sabe, ese es el problema de tener una mentalidad de soy una víctima. No, yo soy una víctima del país. Yo soy una víctima de los gobernantes. Yo soy una víctima de haber nacido en un hogar que mis padres eran pobres y por eso yo no tengo nada. No, en esta mañana, por eso vino Jesús. Jesús quiere sanarte en esta mañana. Amén. Quiere sanar tu mentalidad. Deja de pensar de esa manera. Sé tú el Moisés al que Dios pueda decir, voy a escuchar tu oración. Oh, pero fíjate bien a quién Dios escuchó. Dios no escuchó a los que estaban haciendo los becerros de oro. Dios me escuchó a los que estaban allá quejándose porque tenían que recoger el maná y agarrar la comida. Dios no usó aquellos que se estaban quejando porque había demasiada carne. Dios no usó a los que estaban allá acostados haciendo nada. No, Dios escuchó la oración de uno que tenía una conexión con Él. ¿Usted ve por qué es tan importante tener una conexión con Dios? Usted ve por qué es tan importante que usted crea y que usted ponga su fe en que Dios lo puede hacer. He ahí la importancia. Tenemos que desarraigarnos de esta mentalidad de ser víctimas, hermanos. Víctimas del sistema. Víctimas de que no tuve un papá. Y déjenme decirle algo. Una de las cosas que yo más admiré de la vida de mi padre es que mi padre, y yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, mi padre tuvo un padre que ni siquiera le quiso dar su apellido. Imagínense hasta dónde. Un padre que lo despreció desde el momento que él nació, que no cuidó de él, que no lo quiso ayudar, que ni siquiera le quiso dar su apellido. ¿Y qué pudo haber dicho mi papá? Mi papá pudo haber tenido un flujo de sangre aquí. Oh, yo soy una víctima. Yo no tuve un papá que me enseñó. Yo no tuve un papá que siquiera me dio su apellido. Mi padre fue el padre más cariñoso que yo he conocido. Gloria a Dios. Nunca recibió cariño de su propio padre, pero él, cuando Jesús lo sanó desde aquí hasta abajo. Porque cuando Jesús te va a sanar desde aquí. Si tú no has sanado desde aquí, tienes todavía un flujo de sangre en esa área en tu vida. Y tú necesitas que Dios te sane. Amén. Jesús necesita venir y hacer una limpieza total en ti, porque has caído bajo el flujo de sangre de ser una víctima. Oh no, yo soy víctima de mi papá, porque mi papá no me enseñó nada, porque mi papá no me quiso ayudar, porque mi papá no me quiso dar su apellido, porque mi papá no me quiso dar su amor. Entonces yo no tengo que hacer eso por mis hijos tampoco. No, hermanos, ¿usted sabe qué sucedió?
En el ejemplo de mi papá, usted sabe qué sucedió. Mi padre fue no solamente un padre amoroso, pero un padre que instruyó a sus hijos. Un padre que estuvo hasta dispuesto a tener que llevar a sus hijos a la iglesia, algo que su padre nunca hizo, porque su padre nunca lo reconoció, y Dios lo ayudó a él a tener que ser limpio y tener que ser libre y sanado y dejar de sentirte la víctima. Y ahora fue como si Dios le dio a él la oportunidad de hacer todo lo que él no tuvo la oportunidad de recibir. Y usted sabe que es lo más interesante, que la palabra de Dios dice que es más bienaventurado que dar Que recibir. que recibir. Amén. Y por esa acción que él hizo, él fue bendecido. ¿Usted me entiende? Entonces, vamos en esta mañana a ver todas esas. Piensen esta mañana, porque esto tiene que ser personal, hermanos. Yo le estoy dando a usted nada más los ejemplos que vienen a mi mente, ejemplos que el Señor me puso a mí en mi mente, aún mientras yo estaba meditando la palabra y estaba pensando en todo esto, porque esto no hay forma de que Nelly pudiera pensar todo lo que yo le acabo de decir. ¿Usted me entiende? No hay forma que Nelly lo haga. Esto es algo que uno recibe de Dios, que uno recibe de parte de Dios para tener que sanar ciertas cosas. Usted sabe que en estos días yo le estaba diciendo a mi esposo, y venía en el vuelo, venía leyéndolo. Yo venía leyendo un libro de un autor, una mujer, que ya yo he leído como 4 libros de ella. Este es el 4º libro que yo leo de ella. Y ¿cómo se llama? Y ella hablaba acerca del poder de la mente. Y son, por supuesto, son libros cristianos. Y yo estaba leyendo y diciéndole a mi esposo, baby, ¿tú sabes que es increíble que nosotros no nos damos cuenta del poder que tiene la mente? Por esa razón es que necesitamos ser sanados de sentirnos víctimas y de tener que tener un flujo de sangre, algo que constantemente está, ¿cómo se dice? Liqueando constantemente. Eso es un flujo de sangre, algo que está saliendo constantemente. No tengo trabajo, la situación del país. Es la culpa de fulano y de mengano, como estábamos hablando hasta este momento. Y déjenme ver qué otras cosas puse en mis notas. Hablamos acerca de crecer en un país pobre. No tuvimos un padre mientras crecíamos. Esta es una muy buena. Alguien me lastimó y nunca me pidió perdón. O actuaron en formas que no me gustaron, o que yo no estaba esperando, o en las que yo no estuve de acuerdo. Y siempre nos estamos haciendo las víctimas, hermano. Y esto que yo le estoy diciendo en esta mañana, hermano, esto es para todos. Amén. Comenzando por la que está aquí hablando con ustedes. Es un sentir de siempre creer que somos víctimas. Pero Dios quiere y necesitamos ser sanados. Amén. De ese flujo de sangre, porque es algo que está saliendo de nosotros constantemente. Usted sabe, yo le decía a mi esposo, mira qué increíble es esto. Y quiero que piense, qué increíble es esto. Usted sabe que cuando una persona tiene cáncer, y yo conocí un caso en Estados Unidos, esta persona que tenía cáncer ni siquiera sabía que tenía cáncer. Fue al hospital porque tuvo un pequeño accidente. Fue al hospital por el accidente y cuando le hicieron las pruebas le dijeron que tenía un cáncer y el cáncer era ya terminal, era ya avanzado. Entonces, pero le dijeron, pero aún así creemos que todavía podemos hacer esto y aquello y podemos hacer cosas. Pero usted sabe qué sucedió, esa persona no duró mucho. Déjeme decirle por qué. No es, y esto está, usted sabe cómo nosotros usamos tanto Google. Búsquenlo en Google. ¿Cuántas personas, cuántos casos han habido de personas que no sabían que tenían la enfermedad, pero cuando se enteraron que tenían la enfermedad, usted sabe qué sucedió? Eso trabajó en la mente de ellos. Y psicológicamente eso
debilitó las defensas de ellos y la muerte fue más pronta de lo que hubiera necesario, de lo que no tuviera que necesariamente haber sido. Imagínense qué poder hay aquí en la mente. Hay un tremendo poder aquí en la mente. Entonces, ¿usted sabe qué sucede? Por ejemplo, si usted está constantemente pensando en su padre, vamos a usar ese ejemplo del padre, en el padre que usted tuvo, que no le dio amor, que no le dio cariño, que no lo atendió, que no le enseñó nada, memorias que usted no tiene. Si usted está constantemente pensando cosas negativas acerca de su padre, ¿usted sabe qué va a suceder? Sin que usted se dé cuenta, usted va a agarrar odio por su padre y usted ni siquiera se va a dar cuenta, porque ese es un pensamiento dentro de usted, dentro de usted. No es que su papá, ya usted creció, ya su papá ya ni siquiera es responsable por usted, ¿usted me entiende? Ya usted más bien tiene una familia, tiene hijos, ya usted tiene la oportunidad de poder hacerlo diferente con sus hijos, así de que ya su papá no tiene ni nada que ver en esa situación, ¿usted me entiende? Pero a pesar de que ya su papá no tiene nada que ver en la situación, usted continúa culpando a su papá, aunque ya esa situación se quedó en el pasado. Pero usted sabe en qué se convierte eso, en un constante liqueo. Es como una gotita. Y usted sabe qué es lo que sucede cuando usted tiene un balde, ¿verdad? Y esa gotita sigue goteando y goteando. ¿Qué es lo que va a suceder? Llega un momento que se rebalsa, porque ya es demasiado. Eso es lo que es un flujo de sangre. Es dentro de nosotros, hablando en una forma no de la enfermedad, pero hablando lo que sucede dentro de nosotros con nuestros pensamientos. Esa es una gotita que constantemente está cayendo aquí en su cabeza y está dañando todo dentro de usted. Todo. Está dañando sus defensas, está dañando su corazón. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Guarda tu corazón. Porque de él, ¿qué? De él mana la vida. La vida depende de este corazón. ¿Usted me entiende? Pero entonces, si usted tiene esa gotita, ahora yo quiero que usted use su imaginación, úsela por favor. Aquí está esta gotita de sangre, no es agua, cayendo constantemente en su corazón. ¿Usted sabe qué está produciendo eso? Coágulos de sangre en su corazón. ¿Y usted sabe qué va a hacer eso en su corazón? Va a afectar todo su cuerpo, porque todo su cuerpo depende de su corazón. Usted ve por qué razón es tan importante. Y encima de todo, si usted tiene una madre, ahora, porque estamos usando el ejemplo del padre, ahora usted tiene una mamá que la tiene toda en contra del padre, porque el padre, entonces cada vez que a usted le pasa algo malo, fue la culpa de tu papá. ¿Usted me entiende? Usted ve hasta dónde y qué serio es esto. ¿Le pasa algo a usted malo o es la culpa de fulanito? O yo me siento así porque fulanito me ofendió, o yo me siento así porque fulanito hizo algo que a mí no me gustó. Es una tendencia constante, hermanos, a siempre estar culpando y sintiéndonos las víctimas. Y Dios quiere librarnos de esa mentalidad. Dios quiere sanarnos de esa mentalidad. Por esa razón es que vamos ahora a poner este ejemplo. Si usted es un hijo de Dios y usted tiene que ir a un trabajo donde sus compañeros de trabajo usted no les cae muy bien a ellos por causa de quién es usted, su forma de ser y todo eso, hermano, usted va a tener que tomar una decisión. Usted necesita ese trabajo, ¿verdad? Usted no puede dejar de trabajar simplemente porque Pedro, Jacobo, estoy poniendo los discípulos, simplemente porque Pedro, Jacobo, Juan, Judas no le caen bien a usted, o usted no cae bien con ellos. ¿Usted me entiende? Usted necesita ese trabajo. ¿Qué es lo que usted va a tener que hacer? Usted va a tener que hacer, usted va a tener que primeramente orar para que Dios le dé a usted la fuerza
mental y espiritual y de todo que usted va a necesitar para tener que lidiar con todos ellos, pero usted va a tener que ir a trabajar. Y mientras usted está trabajando, usted va a tener que tomar una decisión. Usted va a decidir, o usted se amarga por causa de las actitudes de ellos, o usted dice, Señor, yo vine aquí ¿a qué? ¿A ser amigos? No, a trabajar. Entonces usted dice, no, yo vengo a trabajar y ahí lo vamos a dejar. ¿Usted me entiende? Por eso Dios necesita sanar esta mente. Porque hay situaciones en las que nosotros vamos a ser, a veces hasta Dios permite que seamos puestos en esa situación. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios sabe que usted y yo necesitamos crecer en esas áreas, en donde las circunstancias a nuestro alrededor nos dañan esto que tiene que existir entre Dios y nosotros. ¿Usted me entiende? Y en esta mañana quiero que vea lo que dice el versículo último, y ya estamos concluyendo. Este es Jesús. Primero vamos a leer el 47. Dice, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. ¿Usted ve? Esto requirió humildad. Porque para poder ser sanados, hermanos, necesitamos ser humildes primeramente y reconocer que necesitamos de Jesús para ser sanados. En esta mañana, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿En qué área tú necesitas sanidad? ¿En qué área? ¿En tu familia? ¿Mental? ¿En tu interior? ¿En temores? ¿En dudas? ¿En pruebas que estás pasando que nadie las sabe? ¿En situaciones que calladamente tú atraviesas? Tú necesitas sanidad. Y para que tú puedas tener la sanidad que tú necesitas y que Jesús pueda hacer una obra perfecta en ti, tú necesitas humillarte y venir delante de Él y buscar ayuda, pero no cualquier ayuda, es la de Él, porque Él es el único que te va a poder ayudar. Amén. Y mire qué interesante es esta situación de la humildad. Mire lo que dice el versículo número 48. Y Él le dijo, ¿quién le dijo? Jesús. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermano, usted sabe que cuando yo leí esto, yo dije, hay una expresión en inglés que dice, blew my mind. Es como si mi cerebro explotó cuando yo leí esto que Él dijo, tu fe te ha salvado. ¿No era Él el Hijo de Dios? ¿Hubiera sido malo si Él hubiera dicho, qué bueno que creíste en mí, yo te salvé? ¿No hubiera sido bueno que Él dijera eso? Él era el Hijo de Dios. ¿Y hubiera estado mal que Él lo dijera? No. Él era el Hijo de Dios. ¿Y quién la había sanado a ella? Él. Pero miren lo que le dice Él a ella, para que todo el mundo viera cuál era el antídoto para poder tener sanidad y ser salvos. Le dijo, tu fe, tu fe. ¿Qué quiere decir? Que ella tuvo que poner su esfuerzo. Ella tuvo que decidir qué era lo que ella iba a hacer, porque ella pudiera haber dicho, no, jamás voy a llegar donde Jesús. Ella pudo haber dicho eso. Pero ella se esforzó, porque para tú poder tener sanidad te vas a tener que esforzar. Tú quieres ser sano, tienes que esforzarte. Va a costarte tu esfuerzo, va a costarte que tú seas humilde, va a costarte que tú digas, Señor, ayúdame a sanar de esto ya, por fin, porque ya no quiero seguir padeciendo de esto. Esta mujer, de lo que yo les estaba hablando en el libro, esa mujer fue abusada sexualmente por su papá todos sus años, hasta el día que ella se casó. Y esa mujer cargaba heridas terribles en su mente y en su corazón. Y la habían hecho sentir
como una persona devaluada. Porque eso es lo que sucede con una persona que ha sido abusada. Se siente como un objeto, se siente abusado, se siente hasta el día en que ella dijo, ella vino al Señor. Y un día, ella meditando en las Escrituras, Dios le enseñó ese versículo que dice acerca de renovar nuestra mente. Y eso tocó el corazón de ella. Y ella fue a Dios en ayuno y oración y le dijo, Señor, yo necesito que tú renueves mi mente. ¿Usted sabe qué es renovar? ¿Qué es renovar? Cambiar. Quitar lo que estaba viejo y no sirve y volver a hacer algo nuevo. ¿Verdad? Entonces ahora cuando nosotros decimos renuévame en ese canto que cantamos, ¿qué es lo que estamos diciéndole al Señor? Señor, deshazte de lo viejo y hazme nuevo otra vez. Y esa mujer sabía que ella necesitaba ser renovada en su mente y fue a Dios y le pidió a Dios, Señor, necesito que me sanes en esta área porque ella no tenía vida, hermanos. Y después cuando Dios, y tomó tiempo, tomó ayuno, tomó oración, tomó esfuerzo y tomó tiempo. Pero usted sabe qué sucedió. Cuando Dios finalmente le dio a ella la victoria, después de ella haberse esforzado, Dios le dio un ministerio a ella. Y ella es una persona que le gusta escribir libros y habla acerca de sus experiencias con Dios. Y ha ido a otros lugares y ha hecho lo mismo. Ha hablado acerca de sus experiencias, especialmente como mujer en esa área, y ella ha ayudado a muchos otros. ¿Usted ve por qué es tan importante que seamos sanados, hermanos? Porque si nosotros no somos sanados, no vamos a poder ayudar a otros. Amén. No, hermana Nelly, pero Dios a mí no me ha llamado a ser pastor, a ser diácono, a ser ministro, a cantar en el coro. No dice la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Usted necesita ser un pastor entonces para eso? No. En esta mañana, la que le está hablando a usted no tiene ningún título. Yo no soy pastor, yo no soy diácono, yo no soy ministro. Yo no tengo una función, ¿me entiende?, de alta categoría. Pero lo que yo estoy compartiendo con usted en esta mañana, se lo estoy compartiendo, número uno, porque la palabra de Dios dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Entonces yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, número uno. Y número dos, yo soy su hermana en Cristo. Amén. Yo estoy compartiendo con usted lo que el Señor me dio de comer a mí, porque esto le puede ayudar a usted. Amén. Amén. ¿Quién sabe? Pudiera ayudarlo a usted en esta mañana. Amén. Entonces, mire la humildad del Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para que el príncipe de la gloria, Dios en la carne, que lo vio a usted en el vientre de su madre, que ha secado sus lágrimas cuando otros no han estado allí, que le ha provisto a usted no solamente para sus necesidades materiales, pero aún para sus necesidades físicas, espirituales, emocionales, que otros no han podido hacer por usted? Este Dios del que estamos hablando en esta mañana, encarnado en Jesús, no le dijo a ella, oh sí, yo te salvé. Y él pudiera haberlo hecho. Y si lo hubiera hecho, ¿qué? ¿Y qué? Él es Dios. Amén, amén. Él era Jesús. Él es Jesús. Amén, amén. ¿Y qué si él lo hubiera hecho? Pero él no le dijo eso, le dijo, tu fe te ha sanado. ¿No es eso humildad, hermano? Amén, amén. ¿Quiénes entonces somos quien sea de nosotros para no tener la humildad de Cristo? ¿Quién? Siempre estamos queriendo sonar las campanas. Hoy yo hice esto por este hermano. Yo hice esto por aquel hermano. Hoy yo hice esto. Hermanos, aprendamos de Cristo. Él mismo decía en su palabra, aprended de mí que soy que manso y humilde. ¿De dónde? De corazón. ¿De corazón? Aprendamos de la humildad de Cristo, hermanos. Y no siempre tenemos que estar sonando nuestras campanas. Que la gloria se la lleve Cristo. Porque al final
usted no hubiera podido dar nada. Y usted no hubiera podido ser nada si no hubiera sido por Cristo. Así de que ¿quién se merece la gloria? Cristo. Amén, amén. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana por mi Padre, pero por causa de Cristo. La gloria no es para mi Padre. Y déjeme decirle que yo amé y admiro mucho a mi papá. Pero yo no puedo estarles predicando aquí a ustedes acerca de mi Padre, hermanos, porque no es acerca de mi Padre, es acerca de Cristo. Y si les di un ejemplo en esta mañana acerca de mi Padre, era para que usted viera lo que Cristo hizo en él. Pero la gloria no es para él. ¿Usted me entiende? Y la gloria no es para ninguno de nosotros tampoco. Es para Cristo. Porque al final, lo que sea que nosotros hagamos, ¿usted sabe qué dice la palabra de Dios? Que siervos inútiles somos. Y lo que teníamos que hacer, ¿qué hicimos? Eso hicimos. Así es de que en esta mañana, ¿qué te va a salvar a ti? ¿Tú sabes qué te va a salvar a ti? Que tú pongas tu fe en Cristo. Amén. Amén. Vamos a tener un momento de oración en esta mañana, hermanos. Personalmente, yo no creo que existe una necesidad de que tengamos que entonar un canto para tener que finalizar el servicio. Vamos a finalizar este servicio en reverencia y pensando en lo que Dios nos ha dicho en esta mañana. Piensa en esta mañana. ¿Necesitas tu sanidad? ¿Estás teniendo tú un flujo de sangre? ¿Te estás sintiendo víctima? Ese sentir de pobrecita yo, no me pidieron perdón, no hicieron esto por mí, no hicieron aquello por mí, siempre me están haciendo esto, siempre me están... Dios quiere sanarte, quiere sanar esa mentalidad de aquí. Si quieres sanarte de aquí, de tu cabeza, porque es donde tú estás teniendo el problema y tu cabeza es lo que está afectando todo el resto de tu cuerpo. Él quiere sanarte. No, que yo no vengo temprano, es un ejemplo que estoy dando. Yo no quiero venir temprano a los cultos porque de todas formas si te comienzan tarde, hacen esto, hacen aquello. Sana, tú tienes que sanar. Tú quieres ver un cambio en tu vida, no es acerca de los demás, es acerca de ti. Piensa en ti, porque el día en que tú estés delante de Dios, ¿tú sabes con quiénes más tú vas a estar? Con nadie. Vas a estar tú y Dios, cara a cara. Muy bien, hermano. Vas a estar cara a cara tú con Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer en esta mañana para tener sanidad? Sana. Cristo te ama. Amén. Cristo quiere sanarte. Cristo quiere sanar las heridas de tu mente para que no siga afectando tu corazón y no siga afectando tu vida espiritual y no siga afectando el resto de tu cuerpo, porque eso que tú estás pasando, ese liqueo aquí, ese flujo de sangre aquí en tu mente que te hace sentir una víctima y no soy yo, son los demás, pero no soy yo. Eso está afectando tu relación con Él, está afectando tu felicidad, está afectando quién tú eres y lo que Dios quiere hacer en tu vida para que después tú puedas alimentar a otros, como lo que escuchábamos, como lo que compartíamos en esta mañana. ¿Usted sabe qué hizo esta mujer? Cuando ella testificó, porque eso fue lo que ella hizo, ella testificó, ella alimentó aquí, dentro de aquí, a toda esa multitud que estaba ahí. Los alimentó. ¿Estás tú alimentando? ¿O tú eres de los que nada más que saca? Déjame ver qué saco de ti, pero yo no te tengo que dar nada, no tengo que alimentarte. No, hermanos, todos tenemos que alimentarnos los unos a los otros. Amén. ¿Usted me entiende? ¿Qué es lo que yo puedo aprender de ti? ¿Qué es lo que tú me puedes enseñar a mí? Si no hay eso, hermanos, no existe unidad. Por eso en el pueblo de Dios existe unidad. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que si tenemos la mente de Cristo, una mente. Cristo no tiene 1,000,000 de mentes, tiene una. Y si tenemos la mente de Cristo, podemos tener unidad. Puede haber unidad en la iglesia, puede haber unidad en nuestra familia, puede haber unidad aún en nuestro propio cuerpo.
que mi mente no tiene que estar disparada de mi corazón y mi corazón no tiene que estar disparado de mi lengua, todas esas cosas que yo tengo que estar hablando que no debería de estar diciendo, acciones que yo hago están disparadas porque mi mente no está conectada con mi corazón, no está conectado con todo lo demás. ¿Usted me entiende? Cuando hay unidad, aún aquí, hermano, en este cuerpo, entonces Cristo puede trabajar con esa unidad dentro de tu cuerpo. Vamos a ponernos de pies y vamos a tener un momento de oración.